Tome su asiento y vamos a dar paso a la palabra. Y bueno, hoy el Señor ha hablado al corazón. Quiero pensar, y así lo siento, que de muchos de nosotros, yo hablo por mí, Dios ha hablado a mi corazón. Y a veces tomamos una actitud de mucha valentía, de mucha fortaleza. La realidad dice la Biblia que en medio de la tribulación, en medio de las situaciones difíciles, Dios se glorifica cuando tú tienes la humildad de entender y de saber, gracias, que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios porque está en su vida? Yo le doy gracias a Dios porque Él está en mi vida. Porque aún en medio de mi imperfección, porque aún en medio de mi infidelidad, de mis fallas, Dios se hace manifiesto en mi vida. Y cuando Dios viene y toca nuestro corazón y se manifiesta en esa forma tan profunda, sabemos que está el respaldo de Dios. Póngase de pie el que pueda ponerse de pie. Y mientras les pido, se van buscando Hebreos en el capítulo 10, versículos 35 al 37. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 35 al 37. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande, Dios es inmenso, Dios toma control de todas y cada una de las cosas y de las situaciones que podemos estar pasando. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios es mayor cuando viene la prueba? ¿Cuántos dicen amén? La gente a veces tiene un poquito de temor, ¿no? La gente dice, ay, es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando el otro? Yo quiero decirle que Dios todo lo tiene bajo control. No importa la situación, no importa lo que se esté suscitando en su vida o en mi vida. Lo importante es que Dios es quien respalda cada una de las cosas que hacemos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Padre, recibimos tu palabra porque proviene de ti, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú tomas control de todas y cada una de las situaciones que puedan venir a nuestra vida. Yo confío en ti en medio de la prueba. Yo confío en ti en medio de la adversidad. Yo confío en ti, Señor, en medio de la angustia. Yo confío en ti, Señor, en medio de cualquier situación adversa. No solamente en tiempos de alegría, no solamente en tiempos de gozo. Señor, yo confío en ti en medio de las pruebas que se puedan avecinar a mi vida. Y te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes preparado algo para mí. Te doy gracias, Dios, porque tú tomas control de todas y cada una de esas situaciones en mi vida, en la vida de mi familia, en el trabajo, en el negocio que me has encomendado, en el ministerio que me has confiado, Señor, porque sé, Dios, que tú tienes una buena voluntad para mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Hebreos 10, 35 al 37. Dice, no perdáis pues, ¿qué dice? Vuestra confianza, que tiene que grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, ¿y qué dice? No tardará. Tome su asiento. Hoy quiero compartirle acerca de este tema. No solamente por las situaciones que están pasando en el mundo, porque en el mundo mucha gente ha perdido la esperanza a raíz de las situaciones que se están dando a nivel mundial. Mucha gente ha perdido la fe, mucha gente ha perdido la confianza. Pero no solamente lo podemos ver como que es una situación global, porque luego nos respaldamos de eso, ¿no? Y decimos,
Bueno, es que es normal que esté sucediendo en el mundo. No, no es normal que esté sucediendo. Es anormal que esté sucediendo. No debería de suceder. Cuando nosotros entramos en esa tónica de decir que es normal lo que está sucediendo, es como si yo aceptara que es normal lo que está pasando en mi vida, que me hace sentirme triste, que me hace enfermarme. Yo no puedo decir es normal. Utilizamos mucho esa palabra en los jóvenes cuando pasan por la adolescencia. Muchas ocasiones nos llenamos la boca como padres de decir es normal que ellos estén pasando por esto y justificamos esa falla. ¿Por qué? Por la situación de la adolescencia. No es normal. Depende de la perspectiva que usted tenga. Es normal para el mundo, pero cuando estamos en Cristo no es normal, porque el Espíritu de Dios toma control de ese joven, de ese niño, de ese adolescente. No podemos decir que una persona se alcoholiza o se droga porque es normal por la vida que pasó. No, no es normal, porque ni siquiera tenía que haber pasado por esa angustia, no tenía que haber pasado por esa necesidad. Desde ahí no es normal. Pero si nosotros como cristianos empezamos a tomar el lenguaje que el mundo nos da de decir es normal que me sienta desanimado, es normal que me sienta enfermo, es normal que me esté yendo mal, estamos cayendo en el juego del diablo. Y el diablo, dice la palabra, que es el padre de la mentira. El diablo siempre va a andar como león rugiente, nada más viendo a ver a quien devora. Pero la Biblia es clara y dice, resístelo y él va a huir de tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado la toalla? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 10, del 35 al 37, empieza diciéndonos, no pierdas pues vuestra confianza. Dice, ¿en quién confías? Dependiendo de en quién confíes va a ser tu galardón. Dependiendo en quién deposites tu mirada va a ser tu galardón. Si la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira, que es el único que va a venir a recordarte ese pasado que Cristo ya cambió a través de su sangre, ¿cómo te va a ir bien? Si tú confías en esas voces que te dicen que es normal lo que te pasa, no te va a ir bien. Pero dice la Biblia que hay un grande galardón. Dice, porque para que tú obtengas ese galardón, se los voy a parafrasear, dice, necesitas paciencia. Paciencia para que confíes en Dios, porque la voluntad de Dios es buena y es perfecta, porque la voluntad de Dios no añade tristeza, porque la voluntad de Dios es excelente. Es más, el Señor dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado ¿en qué? En todo. Pero después viene la clave, dice, ¿cómo? Así como prospere tu alma. Y aquí nos lo dice, porque a través de esa paciencia que necesitas es que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y entonces puedes obtener la promesa. No puedo obtener la promesa de Dios para mi vida si yo no tengo paciencia, si yo no tengo confianza en lo que Dios ha hablado a mi vida. Si yo en lugar de escuchar y de creer lo que Dios estableció para tu vida y para mi vida, escucho la voz del diablo, en donde dice que nadie te quiere, que mejor te come un gusanito, que nadie te acepta, que tú eres malo, que tú eres vil. Pero los ojos de Dios son diferentes a como nos ve a cada uno de nosotros. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Tu corazón es sanado, tu corazón es renovado, y entonces tú entiendes que eres importante. Por eso decimos, y dice la Biblia, que debemos de instruir a los niños desde pequeños, para que ellos se sientan aceptados, para que ellos sepan que son alguien especial, que no son un accidente, y que si nosotros utilizamos la palabra de Dios para instruirlos, muy difícilmente van a caer en esa normalidad que el mundo dice de su adolescencia. Probablemente sus hormonas se alboroten, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios va a estar redarguyendo sus corazones. Y tu hijo nunca se debe de sentir desanimado. Tu hijo se debe de sentir valorado. Tu hijo sabe que vale para Dios. Y entonces tus hijas sabrán que no pueden andar con el primero que se les atraviese, porque son princesas. Y tus hijos entenderán que tienen una gran responsabilidad y que tienen que responder como hijos de Dios.
Pero si tú tienes un hijo que ha sido rechazado desde el vientre de su madre, ¿qué tipo de confianza le vas a dar a tu hijo? Y la mayoría de nosotros pues somos rechazados, ¿no? Imagínense, yo fui la número 11, ¿será que me deseaban? No, realmente no. Seguramente mi mamá dijo, otra boca que mantener. Aunque en su corazón ella dijera que bueno, que va a tener un hijo, lo veía como algo complicado, ¿no? ¿Sabe que el rechazo marca a las personas? ¿Ok? Pues nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios que permanezca y prevalezca en la vida de nuestros hijos, de nosotros y de toda nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque es lo único que les va a dar confianza. Usted no puede confiar en el hombre, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted dice, oye, pero qué duro, entonces estás diciendo que no eres una persona confiable. Si me comparo con Dios, no soy confiable. Confiable es Dios, porque Él es perfecto, yo soy imperfecta. No me voy a justificar para decir, entonces eso a mí me da la apertura para pecar. No, si yo soy hija de Dios, no puedo perder mi confianza, que es la que me va a dar un galardón, porque es necesario que yo tenga la paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. Y entonces voy a obtener la promesa, porque aún así sea un poquito, ese que dice la Biblia que va a venir y que va a aparecer y que nos va a despertar y que va a ser galardonado, no tarda, ya estamos en los tiempos, y está hablando de Jesucristo. Pero yo tengo que entender que yo, para poder enfrentar las adversidades del mundo a nivel general, debo de tener esperanza, debo de tener fe y debo de tener confianza. ¿En quién? En Jesús. Por eso es importante que tú y yo prediquemos a ese Cristo vivo. La gente allá afuera, y se los he estado predicando en varias ocasiones en estos últimos meses, que es importante que la gente conozca a Jesús. Pero muéstrales el Jesús que vive en tu vida, Chuy. Muéstrales el Jesús que vive en tu vida, Lili. Muéstrales el Jesús que vive en su vida, hermana. Y yo, Nelly, debo demostrar el Jesús que vive en mi vida. No el Jesús que tú quieres escuchar, el Jesús que dice la palabra. No el Jesús que cumple caprichos, el Jesús que dice la palabra. No el Jesús que se acomoda a lo que yo quiero, no. El Jesús que habla la verdad. Ese Jesús. Porque a veces queremos que nos muestren el Jesús que nosotros queremos. Yo voy a decirte que Jesús es el mismo, igual que el Padre, el de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Pero hay una línea muy delgada de la emoción a la espiritualidad. Y como imperfectos que somos, como seres humanos, yo quiero el Jesús que mi emoción me dicta. Yo quiero un Jesús que se acomode a mis necesidades. Yo quiero un Espíritu Santo que actúe cuando yo quiero, como yo quiero, en la forma que quiero. Y lo quiero conectar porque hoy lo necesito. Y digo, Espíritu Santo, te conecto, te necesito. Cuando el Espíritu Santo viene a redarguir tu corazón, lo quieres desconectar. ¿Y qué dices? Ya no me gustó. Como que esa palabra no es para mí. Como que se me hace muy duro. ¿Cómo es que Dios actúa así en mi vida? ¿Cómo es posible que tú, siendo cristiano, me estés mostrando a ese Jesús que no es el que yo quiero? Pues no es un Jesús verdadero. Yo te tengo que hablar del Jesús que está en la palabra. Ese Jesús que está lleno de misericordia y de amor, pero que también nos pone parámetros. Por eso es que hoy yo quise predicarles de este tema. Que en medio de la tribulación, que en medio de la prueba, Jesús debe de ocupar el lugar de confianza en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. En donde no importa lo que esté pasando, si tú tienes tu mirada en Cristo. Dice la Biblia, pueden airarse pero no pequen, pueden enojarse pero no pequen, pueden hacer esto pero no caigan en el lazo del diablo. Dice la Biblia, tiene que permanecer en ustedes. ¿Qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Pablo lo dice claramente. Y entonces no solamente está sucediendo en el mundo. El mundo, nosotros deberíamos de entender que cuando se habla del mundo se refiere a esa gente que no tiene a Cristo en su corazón y que habitamos en este mundo físico, claro, pero fuimos apartados para Cristo.
Fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces hay alguien que habla a tu espíritu y hace una conexión y te hace retomar el camino. Retomar el camino primero en humildad, entendiendo y aceptando delante de Dios las cosas que tenemos que cambiar. No peleando, no discutiendo con Dios. Porque luego resulta que nosotros le queremos discutir a Dios y le queremos cuestionar: ¿por qué permites esto en mi vida? Cuando la Biblia dice: todo coopera para bien. Cuando no nos correspondería siquiera hacerle ese cuestionamiento. Cuando nosotros deberíamos de ir delante de la presencia de Dios y solamente decirle: Padre, habla a mi corazón, dime, hazme humilde, que yo pueda entender lo que tiene que ser cambiado y transformado en mi vida, porque te amo. No para cuestionarte, porque yo sé, Señor, que necesito lo que dice tu palabra. Yo necesito tener confianza en ti para que entonces tu voluntad pueda descender a mi vida. ¿Cómo quiero que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que la prosperidad de Dios descienda a mi vida, si yo no estoy dispuesto a hacer y actuar como dice la palabra de Dios? ¿Cómo quiero que las ventanas de los cielos se abran y derramen bendición sobre mi vida si no estoy dispuesto a sacrificar y a obedecer? Empezamos por el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Qué duro es entrar en la línea de los hábitos. Nosotros aquí en el centro de rehabilitación, cuando lo teníamos, y nosotros sabemos y estamos orando, por eso yo les pido que nos ayuden a seguir orando por ese ministerio, porque yo no creo que Dios se haya equivocado. Yo creo que Dios plantó ese sentir en quienes fuimos fundadores de esta fundación para trabajar con adictos, con problemas de adicción de cualquier tipo. Yo no creo que Dios se haya equivocado, pero Dios quiere sanarnos, Dios quiere prepararnos, porque Él no puede confiarnos algo con lo que no vamos a poder, porque entonces su nombre va a ser avergonzado. El problema es cuando nosotros no tenemos la humildad de decirlo. ¿Qué tiene que ver lo que yo le estoy diciendo muchísimo? Nosotros trabajamos con los hábitos de las personas y nosotros, Dios nos habló y nos dijo que son 9 meses que esas personas tienen que estar aquí. ¿Cuánto tiempo necesita un bebé en el vientre de su madre? No pueden nacer antes, porque corre peligro. Lo primero que sucede es que dicen sus pulmones, su columna, y entonces te meten un montón de cosas cuando hay un peligro de un parto de alto riesgo, buscando que los pulmones maduren. ¿Por qué? Porque un bebé de 6 meses no está preparado para salir y como si nada hubiese pasado. La misericordia de Dios es muy grande y muchos llegan a poder sobrevivir, pero los tienen detenidos en el hospital y hay que monitorearlos y hay que vigilarlos. El tiempo preciso son 9 meses. Dios no se equivocó. Ay, que ya se te pasó una semana. Cuidado, porque se te puede morir ahí adentro. Entonces Dios no se equivoca. Cuando nosotros, Dios nos habló acerca de cómo rehabilitar a la gente, nos dijo: son 9 meses, son 3 ciclos de 3 meses. Los primeros 3 meses son de desintoxicación y de formación de hábitos. Dígale al que está a su lado: 3 meses para formar hábitos. Y la gente es confrontada en una forma como no tienen idea. No se les da un medicamento, solo cristomicina. Cristo para todo. Cristo en la mañana, Cristo al mediodía, Cristo en la comida, Cristo nuevamente en la colación de las 5 de la tarde, Cristo antes de dormir, Cristo, 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 palabra, palabra, palabra. Ser confrontados con la palabra. Y la gente no aguanta. Piensan que porque libraron los 3 meses ya están del otro lado. No, si yo ya estoy listo para hacer alimento. A ver, dile a un bebé que nazca de 3 meses. No es cierto. ¿Saben qué dicen los psicólogos y las grandes gentes que enseñan en el mundo ahí a que seas bien motivador y acá? Que necesitas 3 meses para crear hábitos. Porque los que llegan son excelentes personas. Es gente que tiende su cama, que sale a trabajar todos los días, que no dice una mala palabra, que recoge su plato de la mesa. Ese es el tipo de gente que llega. Mentira, no es cierto. Quieren comer a la hora que quieren salir a la hora que quieren hacer lo que quieren. Y estamos hablando de gente adulta. ¿Cómo trabajas con tus hijos? Es lo mismo, ponte a trabajar 3 meses en sus hábitos y vas a ver si no va a cambiar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bueno, pues yo acabo de leer
aquí que hay gente que tiene más de 3 meses en la palabra y no han creado buenos hábitos. Uy, qué fuerte. Todavía nos cuesta trabajo tener confianza en Dios. Queremos las bendiciones sin pagar el precio. Híjole, es que eso de las pruebas es muy difícil. ¿Quién te dijo que todo era fácil? ¿Cuántos años caminó Jesús con sus discípulos? ¿3 qué? 3 años. ¿Casualmente? ¿Eso será una casualidad? No, hermanos, es una diosidencia, es un plan de Dios. Nosotros vamos por esos ciclos. ¿Cómo voy a obtener esa confianza en Dios? ¿Cómo quiero ver la voluntad de Dios hecha en mi vida? ¿Cómo quiero obtener las promesas de Dios en mi vida? Si no confío. Dile al que está a tu lado, confía en Dios. Confía en Dios en medio de la escasez. Confía en Dios en medio de la adversidad. Confía en Dios en medio de la enfermedad. Confía en Dios en medio del rechazo. Confía en Dios cuando todos te señalan. Confía en Dios cuando todos te aplican la perseguidora. Confía en Dios cuando no tienes nada. Confía en Dios en todo tiempo y en todo momento, porque entonces sus promesas descienden a tu vida. Es que qué fácil es decir confío en Dios cuando todo está bien. Confío en Dios cuando no estoy enfermo. Confío en Dios cuando todo en mi vida es de color de rosa. Qué fácil es confiar en Dios en ese momento. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Ni siquiera están confiando en Dios, están confiando en su inteligencia. Están confiando en que son muy buenos para hacer las cosas. Esa es una mentira del diablo. Dice la Biblia que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. ¿Saben que estamos en tiempos de guerra? Que estamos en tiempos de hambres, de terremotos, de desastres en todos lados. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué suceden todas estas cosas? Yo le haré una pregunta. ¿El mundo está actuando bien? Bueno, ese es el mundo. Le voy a preguntar en su casa. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando? ¿Hay guerras? Sí. ¿Hay terremotos? Sí. ¿Hay inconformidad? Sí. Yo le preguntaré, ¿será porque todo está muy bien? Algo está sucediendo. ¿Está confiando en Dios? ¿Está poniendo su mirada en Jesús? ¿Está declarando la palabra? ¿Está cambiando su actitud o está esperando que el que está a su lado la cambie? ¿Está siendo un ejemplo para su familia de fe? ¿Le está mostrando a sus hijos que usted tiene una fe que sobrepasa todo entendimiento? ¿Le está enseñando a declarar la palabra de Dios o le está apapachando el pecado? ¿Le está diciendo que qué bueno que está desanimado porque usted está más desanimado? ¿Le está diciendo que la vida es bien dura porque mira cómo me trata la vida? ¿Le está diciendo que debe de confiar en Dios cuando usted no confía? ¿Le está exigiendo que tienda su cama cuando usted no la tiende? ¿Le está exigiendo que no fume cuando usted fuma? ¿Le está exigiendo que se pare a orar cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra? ¿O le está mostrando un evangelio de comodidad? Mira, tú puedes ir a la iglesia. Es más, tú puedes hacer tu devocional. Pero en ese lugar no está Dios. ¿Qué le estás enseñando a tu familia? Y nos preguntamos, ¿por qué pasan las cosas que pasan en mi casa? ¿Le estás enseñando que existe un Dios dueño del oro y de la plata cuando tú vives en ruina? ¿Qué Señor le estás predicando? ¿Le estás enseñando que dependa de Dios cuando tú no sabes vivir por fe? Y este va para los que le servimos. Hace tiempo, cuando Dios me dio la oportunidad de administrar un salón de fiestas,
alguien se acercó que servía a Dios al 100% y me dijo: oye, te quiero hacer una propuesta. Fíjate que yo soy muy bueno para las ventas. Órale. ¿Será que ustedes me pueden dar los paquetes que ofrecen en ese salón? Y como yo soy tan bueno para las ventas, yo te traigo los clientes y tú me pagas una comisión. Qué tremendo. Yo vi a esa persona y yo dije: yo creo que este está borracho, no sabe lo que me está diciendo. Porque es alguien que dijo: le creo a Dios y le voy a servir al 100%. No dependo del mundo, dependo de lo que Dios me dé. Y desde ahí a mí me creó una incógnita y yo dije: ¿será que se equivocó? ¿Estaba seguro de lo que estaba diciendo cuando él decidió servirle a Dios al 100%? Y a mí lo que me demostró es que no estaba seguro. Yo le dije: yo no tengo problema. Mira, ponte de acuerdo con fulano, sutano, que son los que se encargan de ese negocio. Yo no meto las manos. Y ya es lo que tienes que hacer. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Pues no que Dios te llamó a servirle al 100%. ¿Dónde está tu fe? ¿No que es un privilegio servirle a Dios? ¿No te acuerdas de la promesa que dice: no habrá justo que ande mendigando pan? ¿No te acuerdas de la promesa que dice: todas las bendiciones que han venido sobre Abraham, Isaac y Jacob vienen a tu vida? ¿No te acuerdas de la promesa que dice: el Señor pues suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria? ¿Qué te pasó? Yo le pregunto el día de hoy: ¿en quién confía? Cuando tú confías en Dios y estás al 100% en las cosas de Dios, jamás vas a pensar en regresar a un trabajo del mundo. Porque si no, estarías diciendo que Dios no es tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dígalo convencido. Yo estoy convencida. Yo debo decirle que desde el día que yo decidí servirle a Dios, jamás he tenido que andar mendigando pan. Antes sí, hoy no, porque yo veo la mano de Dios sobre mi vida. De verdad. Y hay cosas que son inexplicables. Ok, eso es para los que servimos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Sabe que usted también es siervo? ¿Sabe que usted tiene que ir y predicar las buenas nuevas de Cristo con su vida? Y andan agobiados, andan preocupados. Pues no, que Dios es el alfa y el omega, el principio, el fin. Nada se mueve si Él no quiere. ¿Dónde está su confianza? Ay, es que mi hijo anda de rebelde. ¿En quién confía? ¿En quién confía? Pero cuando usted y yo, nosotros nos damos cuenta que nuestra familia, que en el mundo hay pecado, hay maldad, no podemos cerrar los ojos, hermanos, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si yo confío, yo voy a creer lo que dice la Biblia y nunca le voy a permitir que mis generaciones no lo crean. A su tiempo tomarán decisiones, así es que voltee a ver a su chamaco o a su chamaca ahí, chiquito que tiene por ahí, véalo. Así véalo. Una cosa es lo que dice él, pero otra cosa es la que dice usted. Y Dios tiene buenos planes para su hijo, punto. Dele un aplauso a Jesús. Y no van a hacer lo que ellos quieren, van a hacer lo que está escrito en la palabra para sus hijos, punto. Oiga, los hijos andan desanimados, los hijos andan todos tristes. Yo le preguntaría: ¿qué le está enseñando usted? ¿Qué le está enseñando? Que no puede hacer las cosas, que no pasa nada. No, claro que pasa. El enemigo va a usar todos los medios que tenga a su alcance y todas las técnicas que tenga para acabar con el ser humano. Él va a usar problemas familiares, él va a utilizar una presión económica. ¿Sabe que hay una enfermedad muy nueva que hoy se llama estrés? Dígale al que está a su lado: el estrés es del diablo.
Y te estresa para que te desanimes. Te estresa para que no quieras venir a la iglesia. Te estresa para que pierdas la esperanza. Te estresa para que tengas ese deseo de seguir adelante y de hacer las cosas bien. Te desanima, te decepciona, te enferma. Ese es el trabajo del diablo. Y entonces te pone un estrés en el ministerio, te pone un estrés en tu familia, te pone un estrés en el trabajo. Todo es estrés, nos empiezan a brincar los ojos, los labios, los dedos. Todo nos brinca y decimos, ¿qué está pasando? Estoy estresado. ¿Sabe que por estrés viene cáncer? Por estrés viene diabetes, por estrés vienen una serie de complicaciones. Ese es un engaño del diablo. Y la enfermedad de moda el día de hoy es el estrés. Los chamacos se estresan porque van a hacer un examen. ¿Cuándo se había visto eso? Oye, es que no sé qué hacer, estoy estresado porque estoy en exámenes. Ah, caray. El estrés está en todos los niveles. Se estresan en el celular, se estresan si se quedan sin batería, se estresan si no les dejan jugar un juego de esos de redes sociales. ¿Sí o no? Y están estresados, entran en ansiedad, se ponen como los adictos. Se estresan si no hay wifi, andan levantando el celular por todos lados a ver cuál capta, ¿no? A ver si hubo una que no le pusieron clave. Yo me acuerdo cuando hicimos un retiro, les dijimos que le hicieran una carta a su celular a las niñas y vieran qué cartas tan dramáticas hicieron. Se olvidaron de su mamá, pero cómo les dolía dejar a su amigo el celular. ¿De verdad? Decían, 15 días sin celular, incomunicado. El estrés es la enfermedad de moda. Pero sabe que el enemigo lo está usando. El enemigo te estresa si no te aceptan tus compañeros. El enemigo te estresa a través del bullying. El enemigo te estresa en tu relación personal, porque ya no sabes cómo actuar. Es que ya no sé qué hacer para caerle bien, ya no sé cómo actuar para que no se ofenda. Entras en estrés. Y muchos cristianos han dejado herirse por esos dardos del diablo y se han apartado. Porque estoy estresado, mejor ya no me meto en el ministerio. Me la llevo más relax y me siento en el asiento de allá. Pero cuidado, y alguien se siente en mi lugar, porque ya tiene mi figura. De todas formas vas a estar estresado. Qué mejor que le entregues tu estrés a Jesucristo sirviéndole, porque ahí viene la cura, ¿no? Es que servirle a Dios es tan complicado y es tan estresante que por eso mejor no me involucro. Y entonces ese grupo de cristianos han perdido la confianza en ese Dios verdadero. Se han olvidado en el que han declarado que es el gran yo soy. Muchos están súper cansados de luchar contra el desánimo. Muchos están cansados porque no saben cómo confrontar la maldad del diablo. Y entonces dicen, mejor me siento. Mejor me voy a tomar un relax, todo tranquilo. Mejor ahorita no les sirvo porque no es mi tiempo. Profetas se vuelven. Ya dicen que Dios les habló y que no es el tiempo de servirle a Dios, cuando Dios todo el tiempo les está hablando que es el momento de servirle. Y se estresan y se desaniman. Y yo me pregunto, ¿y cuando recibimos a Cristo y dijimos, gracias Señor, porque escribes mi nombre en el libro de la vida eterna? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada puede prosperar en contra de los que le temen al Señor. ¿Qué pasó? ¿En dónde está? Viene el desánimo, vienen las luchas y se empiezan a dar por vencidos. Y es esta situación, cómo se cumple en la palabra. Mateo 24:12. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Mateo 24:12. Y dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengamos decimos amén. Mateo 24:12 dice de la siguiente forma. Dice, y por haberse, ¿qué dice? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué vendrá ese enfriamiento? En algunos lugares les llaman que perdimos esa esencia del primer amor, porque perdemos la confianza,
Porque creemos que todo es muy fácil, porque no perseveramos. ¿Sabe que cuando llegamos a los pies de Cristo, una de las primeras cosas que el Señor trata con nosotros es esa parte de buscar su rostro a través de la oración, de la lectura de la palabra, para que entonces la palabra cambie nuestra forma de pensar? Y es un requisito, porque no podemos pensar igual. Si la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque ¿quién las hizo nuevas? Jesús. Y yo tengo que dejar que esa palabra llegue a mi vida. ¿A través de qué? De la palabra. Si yo no leo la palabra, si yo no busco el rostro de Dios en oración, en ayuno, en esa comunión con Dios, es lógico que yo me enfríe. Es lógico que entonces todas las tribulaciones, todas las situaciones, todo lo que está pasando en el mundo me desanime, porque no estoy confiando, porque no conozco lo que dice la palabra para mi vida. Cuando tú sabes que lo que dice la palabra es verdad y se dará cumplimiento, tú sabes en quién tienes tu confianza. No va a haber diablo que te mueva el tapete. No va a haber diablo que te haga regresar atrás. No va a haber diablo que venga a recordarte el pasado, porque tú sabes que fuiste comprado y lavado con la sangre del Cordero y que Él hizo todas las cosas nuevas. Pero no nada más de palabra, sino que te levantas y te activas. Dile al que está a tu lado, muéstrame a Jesús. Muéstrame a Jesús. Ese Jesús que está en tu vida. Ese Jesús de victoria. Ese Jesús que todo lo puede. Ese Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús que levanta tu cabeza en medio de la tristeza. Ese Jesús que sana al enfermo. Ese Jesús que levanta muertos. Ese Jesús que es dueño de todo. Ese es el que tienes que mostrar, pero en una vida verdadera, no con engaños, en donde la palabra ha surtido el efecto que tú dejas que surta y no tienes que andarlo pregonando. La gente lo va a ver en ti. Y entonces es una forma en la que los demás van a creer a ese Jesús que tú y yo estamos predicando. Aunque vengan muchas cosas malas, muchas pruebas, muchas tribulaciones, aunque veamos cosas que nos desanimen, aunque nos hagan entristecer, hermano, no pierda la confianza. El Señor está con usted las 24 horas del día. Si usted le cree, si usted se fusiona con Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos regresa al camino. El Espíritu Santo va a estar hablando, va a estar hablando, va a estar hablando a nuestro corazón. Puede utilizar a quien sea. Puede hablarle a través de la palabra, de una alabanza. Puede venir alguien usado por Dios y darle esa palabra de aliento o de exhortación, ¿por qué no? Pero depende de la actitud que usted tenga, cómo va a tomar esa palabra. En el mundo, dice la Biblia, va a haber aflicción. Dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Dígale al que está a su lado, tengo que confiar. Andan como dormidos. Bueno, algunos somos de fiesta. No es cierto, es broma, estoy bromeando. ¿Sabe cuál es el concepto de confianza? El concepto de confianza es fe, seguridad, esperanza en algo. Puede ser en una persona o en una cosa. No pierda la confianza, pero en Dios. La gente a veces confía en el ser humano. No es malo confiar en la gente, Dios hace los cambios en las personas. Pero tome en cuenta algo, es imperfecto. Es imperfecto. En algún momento puede tener una debilidad, como lo que leíamos en Santiago, decía que ninguno de nosotros va a ser probado, sino conforme a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, eso que tenemos ahí en el corazón que todavía no le hemos entregado a Dios. Y perfecto solamente Él. Usted y yo estamos aprendiendo obediencia aquí. La perfección no está aquí. Esa no es una justificación para estar haciendo tonterías. No, nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir venciendo cada uno de los obstáculos que el mundo nos va a poner.
y más ahora que conocemos del Señor, es cuando más ataques del diablo vamos a tener. Antes no éramos tan importantes para Él porque ya nos tenía de su lado. Hoy somos muy importantes. Hoy Él sabe que si Él nos desanima, que si Él nos convence, ¿sabe qué va a pasar? Se va a truncar el plan de Dios para su vida. La visión de Dios se va a ejecutar, esa se va a llevar a cabo. Si usted o yo no tomamos el privilegio, no se va a detener. Alguien más vendrá y tomará ese privilegio, pero nos perdemos de la gran oportunidad de ser usados por Dios para que su nombre sea glorificado, sea exaltado. Por eso es que debemos de tener confianza. Vámonos no sé, según yo es Hechos. Vamos a buscar Hechos 11. Ahorita yo les digo si es Hechos o me equivoqué porque no lo puse completo. Hechos 11, 6. No, es Hebreos 11, 6. Discúlpenme porque habla de la fe. Hebreos 11, 6. ¿Cuántos lo tienen ya? ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo directo a la pantalla, si son tan amables, a la de 3. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Cuántos buscan el rostro de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces nosotros debemos de tener esa parte fundamental. Dígale al que está a su lado: todo cristiano requiere de fe. Ahora dígale del otro lado: de confiar en Dios. Porque sin fe, dígaselo, es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres tener fe? Lee la palabra de Dios. Pero es lo que dice Santiago, que Dios busca hacedores, no solamente oidores. Y hay algún momento en donde Santiago también cita lo que Pablo dice. Dice que la fe sin obras es muerta. Y entonces nos hace una pregunta: a ver, muéstrame tu fe sin obras. A ver, muéstrame tus obras sin fe. Es una situación un poquito complicada y que a veces nos acomodamos en eso. La gente se acomoda. A ver, Dios no es un Dios de buenas intenciones, Dios es un Dios de propósitos. Y es lo mismo con nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida. Y tú y yo tenemos que entender que al aplicar las obras es el resultado de tu fe. Es el resultado de hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice: muéstrame tu fe. ¿Con qué? Con tus obras. ¿Cómo vamos a mostrar esas obras si no leo la palabra de Dios? Si no he dejado que la palabra de Dios redarguya mi corazón, tome control en mi mente y yo la pueda poner por obra. ¿Cómo voy a testificarle al mundo que Jesús es real y es verdadero si mi vida no lo muestra? Si vives en desánimo, si vives atribulado. A ver, yo le voy a hacer una pregunta: ¿será que los que no tienen a Cristo en su corazón no están atribulados? Y cuando usted y yo venimos a Cristo, todo cambió, así como que ya no tengo problemas económicos, ya mis hijos me obedecen de la noche a la mañana, yo ya, sí, así. Pero hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Todo eso está vencido en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros, situaciones que hemos vivido hoy por hoy en Cristo, sin Cristo nos hubiéramos vuelto locos. No lo soportaríamos. Pero el Señor ha sido tan bueno que nos ha permitido pasar por esa tribulación en el conocimiento de Dios, porque tenemos fe y esperanza en sus promesas. ¿Cuánta gente no ha pasado por una enfermedad terminal teniendo a Cristo en su corazón y hoy está levantado para la honra y la gloria del Señor? ¿Cuántos no han sido restaurados desde el fondo de su corazón en un problema de alcohol o de drogas? Pues era bueno, pero es que también lo pueden hacer. Sí,
Seguramente sí, mudaron su adicción a otro lado, pero no sanaron su corazón. ¿Sabe que en el centro de rehabilitación hay una prioridad? Y se lo voy a decir así. Alguien que sale de un centro de rehabilitación cristiano y no es transformado a través de recibir a Cristo en su corazón, no importa que haya dejado de tomar, va a recaer. Escuche lo que le digo. Pero cuando Jesús toma tu corazón y te transforma, no hay droga, no hay mentira, no hay nada que pueda venir a moverte el tapete, porque Jesús te restauró. Esa es una prioridad. Que la gente conozca en esencia a ese que da la vida. Pero a veces creemos que porque como no me drogo, que porque como no me alcoholizo no tengo un grave problema. Jesús puede cambiar tu corazón. Jesús puede sanar tus heridas. Por eso es que no podemos andar caminando en resentimiento. Por eso es que no podemos andar caminando en chisme, en egoísmo, en envidias, en maledicencia. Porque entonces, ¿dónde está Jesús? Oye, es que hoy me siento desanimado. Predícale a Cristo. Es que, ¿cómo estás, hermano? Pues ahí estoy. Caray. Se dice bendecido en el nombre de Jesús. Levantado en el nombre de Jesús. Estoy, que es ganancia. Si Dios quiere. No, espérame, Dios siempre quiere. ¿Tú quieres? ¿En quién confías? ¿En quién has depositado tu mirada? La economía de tu casa, ¿a quién se la diste? ¿De quién dependes? ¿De tu trabajo? Dependes de Dios, porque Él es el que puede tocar los corazones para que la bendición llegue a tu vida. Pero hay una serie de requisitos. Oye, sí, yo quiero la bendición, pero eso de levantarme temprano me cuesta trabajo. ¿Por qué no me ponen una chamba aquí a la vuelta de mi casa? En donde no me levante tan temprano, en donde no me exijan, en donde se hagan las cosas como yo quiero. No, Dios es un Dios de orden y de excelencia. Eres cristiano, llega antes de la hora. Eres cristiano, sé el último en irte y muestra quién vive en tu corazón. Y entonces Dios te va a promover y las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida y sobre todo lo que toques. Esa es la promesa de Dios. Pero Dios no quiere gente negligente. Dios quiere gente comprometida. Y en la Biblia vamos a encontrar muchísimos ejemplos de confianza. Uno de ellos es Abraham, es José. Y Hebreos, pues nos lo cita, ¿no? Hebreos 11:32. Eso de perder la confianza, ¿será que solamente pasa hoy y aquí? No, en todos lados y en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una área con la que el ser humano va a lidiar mucho. Esas áreas que tanto trabajo nos cuesta. A la gente háblele de, ¿sabes qué? Dios puede hacer esto, puede hacer el otro, y como que lo dudan, Todavía no confían plenamente en Él y no están dispuestos a sacrificar, no están dispuestos a rendirse. Es tan fácil con una palabra: obedece. ¿Cuántos dicen obedece? Cuando usted quiere que su hijo se la lleve tranquilo, ¿qué le dice? Obedece. Si es tan fácil. Yo le digo a mi hija: yo no sé por qué te complicas, Jime. ¿Es tan fácil que me obedezcas? ¿Tú crees que yo como tu mamá te deseo un mal? No, mami. ¿Y por qué no me obedeces? Pregunta del millón. Dice el Señor: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más quién? Ese Padre Celestial que esté en los cielos. Y dice tan fácil: obedece, Chuy. Señor, ¿por qué me está yendo así? Obedece. Señor, yo quiero tus bendiciones. Obedece. Señor, yo quiero que las ventanas de los cielos se abran y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Diezma. Espérame, es que eso ya no me gustó. Eso del diezmo no me agrada. Eso del dar como que a mí no se me da. Dice el Señor: pruébame en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y hago que se derrame bendición en tu casa hasta que sobre y abunde, y en todo lo que tú hagas, solamente en esa área. Pero qué difícil es confiar en Dios, que si te dice que es así, tú le creas. Y entonces en tu mente natural dices: ¿cómo voy a dar eso?
y empieza a decir, no, es que eso del diezmo era antes. ¿Sabe que las iglesias no viven del diezmo? El que sepa de administración sabe lo que le estoy hablando. Si usted sabe echar números, dígame si su casa, si no es cristiano, le alcanza con un 10% de su sueldo, todos sus gastos. Es que la bendición no está en el número, la bendición está en la obediencia. Si usted ve el número, por eso no llega la bendición. Pero si usted da de todo su corazón, el Señor va a suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No hay límite. Lo mismo es en mi vida. Lo mismo es en su vida. Cuando es tan sencillo obedecer, cuando es tan fácil decir, Señor, no te cuestiono, voy a hacer lo que tú dices que tengo que hacer. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Y de quién? Los superhéroes, superdotados. No, ¿sabe qué? Que eran como usted y como yo. No traían capa roja, no se ponían el panty encima de las mallas, no se ponían una máscara. No pasaba eso. Eran como usted y como yo, con algo diferente, un corazón que servía y creían que Dios estaba con ellos. Hebreos 11:33 al 40. ¿Qué dice Hebreos 11:33 al 40? Vamos a esperar a que nos lo pongan ahí. Dice una palabra clave. ¿Por qué dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, enviaron filo de espada? ¿Qué más dice? Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? La fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice que ¿por qué? Dígale al que está a su lado, por fe. Por fe. Por fe. ¿Se quiere quedar con la medida de fe? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Nunca se dieron por vencidos. No perdieron la confianza. Dios estaba ahí diciéndoles, no se rindan, no se rindan, no se den por vencidos, no pierdan la confianza. Acuérdense que son herederos y coherederos del reino juntamente con Cristo. Dios te está hablando el día de hoy a ti y a mí. A ti y a mí Dios nos está hablando. Dice la palabra de Dios que el justo va a vivir por fe. Mire, ve a la persona que está a su lado. Velo bien, Abigail, ¿eh? Vea más hacia su familia, véalo bien, más hacia su marido, véalo bien. Échale el ojo clínico. ¿A poco es perfecto? Tiene un montón de errores. Tiene muchísimas fallas. Pero usted tiene confianza que va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Hermano, ahora véame a mí. No soy perfecta. Soy bonita, pero no perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por fe. Ah, no, si yo me levanto y me veo en el espejo y digo, qué chulada.
Por fe. No, si no salgo diciendo que estoy fea, no me voy a ver bien fea. Porque a mí Dios, cuando yo llegué a los pies de Cristo, Dios me dijo que yo era su princesa. Escuchen lo que, yo no sé si se lo dijo a usted o no. A mí sí me lo dijo. A mí me dijo, tú eres bendecida, tú eres mi princesa, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido. Yo te puse por cabeza y no por cola. Eres mi hija. ¿Quién es usted? Por eso, hermano, no se entristezca. En usted y en mí tiene que prevalecer la fe, la esperanza y el amor. Todos son importantes, pero el mayor de todo es el amor de Dios a su vida. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando usted sabe que es el amado del Señor, que aún en medio de sus fallas, que aún en medio de sus errores, la mano de Dios está sobre su vida, los cielos se van a abrir. ¿En quién confía? ¿En quién confía? ¿En quién confía? No me voy a cansar de preguntarle en quién confía. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que vamos a desmayar? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que ya ni siquiera queremos venir a la congregación? Porque todos son una bola de imperfectos. Pero ¿sabe una cosa? El que levanta su cabeza y adereza mesa delante de usted se llama Jesucristo, y está sentado a la diestra del Padre y te dice: levántate, levántate porque yo pagué el precio. Levántate porque tú puedes hacerlo si me crees. ¿En quién confía? Ponga en manos de Dios su vida. Ponga en manos de Dios su familia. Ponga en manos de Dios la necesidad. Ponga en manos de Dios el negocio. Ponga en manos de Dios hasta lo más pequeño que pueda venir a su vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y te va a levantar en medio de cualquier situación adversa si tú le crees. Y entonces le dices al diablo: te vas en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo he sido comprada y lavada con la sangre del Cordero. No importa lo que pase, no importa lo que venga. ¿Sabes una cosa? Dios te ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, en donde tú puedes decir no, si tú confías en Dios. Los hijos de Dios no andan mendigando pan. Los hijos de Dios no andan mendigando amor. Sabe que nosotras las mujeres, en algún tiempo, cuando no conocíamos de Dios, por muy bonitas, por muy enteras que nos veamos, siempre andábamos mendigando el amor de un hombre. Hoy por hoy, yo solo mendigo el amor de Dios, solo mendigo el amor de Jesucristo, porque Él sí tiene tiempo para mí. Y entonces mi autoestima es otra. Y si no me quieren, digo, pues te la pierdes. Hay uno que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Eso enséñale a sus hijas. No que pasa el primer zángano por ahí se las lleva, las engaña bien fácil. Oigan, deben de tener expectativas altas. No cualquiera es merecedor de su hija, porque es la hija de Dios. Y también con su hijo, ¿no? Empieza a orar por ese varón y por esa mujer que va a ser para su hijo o su hija. Tiene que ser alguien que ame a Dios antes que cualquier cosa. Esa es una garantía. Garantía no es la chequera. Esa no es garantía. Garantía no es la percha. No, eso se acaba. Garantía es el temor a Dios. Esa es garantía. Cuando alguien ama a Dios, sabes que puede retomar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo hoy en amor le quiero compartir esto. En medio de la tribulación, alabe al Señor. En medio de la angustia, alabe al Señor. En medio de cualquier situación, no se canse de hacer el bien, porque su debido tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Así dice Gálatas capítulo 6 versículo 9. No se canse de hacer el bien. No porque vea situaciones adversas, no porque vea situaciones malas a su alrededor, se desanime.
No se desanime, no se canse de hacer el bien, porque eso lo va a acercar cada día más a Dios. No importa que la gente falle, ¿sabe una cosa? Dios es bueno todo el tiempo. Y en Él vamos a tener un galardón muy grande. No hay algo que le agrade más a Dios sino el ver que sus hijos confían y esperan en Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Es por eso que su confianza y mi confianza tiene un gran galardón. Un gran premio que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Una corona de vida que viene en la palabra. Esa la vamos a recibir ¿en donde? Allá en el cielo. En donde no habrá más llanto. En donde no habrá más tristeza ni dolor. Es necesario que usted y yo trabajemos en esa área de la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, pueda usted obtener la promesa de la vida eterna. No antes. La gente quiere sembrar frijoles y recibir trigo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo quiere recibir la bendición si no creemos que Dios es el que todo lo puede? Hay una promesa. Hay una gran promesa. Está en Apocalipsis 22:12. Y esa promesa es para usted y es para mí. Dice: aquí yo vengo pronto. ¿Y qué viene con él? Es mi galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según ¿qué? Sea su obra. ¿En quién confía? Gloria a Dios. Su confianza tiene que estar en Dios. No pierda su confianza a pesar de pruebas y tribulaciones. ¿Sabe que todos nos desanimamos? ¿Cuántos de los que están aquí no se han desanimado alguna vez? Yo me he desanimado un montón de veces. Hay días en que no queremos ni levantarnos, ¿verdad? Y andan ahí tristeando. Y uno dice: ay, ¿por qué no dura 72 horas la noche? Como para no levantarme hoy. Pero tomamos fuerzas del Señor. Y no importa lo que vengan y te digan, y no importa lo que escuches, tú tomas una decisión y es: yo confío en Dios. Confiar 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 en Dios. Yo sé que mucha gente hoy viene con situaciones complicadas. El mismo liderazgo, estamos viviendo situaciones difíciles hoy por hoy, en donde muchos estamos desanimados. Desanimados pero no derrotados. Desanimados pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Porque no hay cosa más grande que servirle a Dios. Porque no hay recompensa más grande que tener el privilegio de estar dentro de sus filas del ejército de soldados que todo lo aguantan. Yo no sé cuánta gente hay aquí con una situación difícil. Creo que todos. Pero nuestra confianza está en Jesucristo. Si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo en su corazón, que no haya hecho una oración de recibir a Jesús en su corazón, yo lo quiero invitar a que el día de hoy confíe en lo que dice la palabra. Que Dios, a través de Jesús, puede cambiar cualquier situación en tu vida. Pregúntale al que está a su lado: ¿ya recibiste a Cristo? Pregúntele, aunque ya lo haya visto, porque hay algunos que tienen que hacer la oración de nuevo. Sí. Ya todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Entonces póngase de pie. Dios es bueno.